Una mujer consumida por el odio decide cometer un acto abominable. Con frialdad, coloca drogas en la mochila de un niño inocente, simplemente por el color de su piel. Pero lo que no anticipa es que su siniestro plan tomará un giro inesperado que cambiará todo. Por la tarde, María se quedó junto a la ventana, observando el mundo exterior como lo hacía cada día. La luz del sol, con su tono amarillo, teñía las frondosas copas de los árboles, envolviendo todo con un calor agradable. El parque frente a ella se iluminaba con ese brillo cálido, mientras los niños jugaban, llenando el aire con risas que resonaban con vida. Sin embargo, en medio de este paisaje alegre, había una imagen que perturbaba su tranquilidad. Marco, el niño, de piel negra. Marco siempre era el centro de atención. Su sonrisa radiante y su mirada traviesa eran como pequeños rayos de sol que disipaban cualquier tristeza. Era imposible no notarlo. Su energía iluminaba todo a su alrededor. Sin embargo, la presencia de Marco provocaba en María una irritación extrema. Un sentimiento de desdén la invadía, e incluso ira al verlo integrarse tan fácilmente en el grupo de niños. ¿Por qué todos lo querían tanto a él? Esas preguntas comenzaron a torturar su mente. Recordó las palabras de su padre, quien siempre insistía en la importancia de mantenerse a orden en nuestra comunidad. Para él, las personas diferentes enfrentaban dificultades para encajar. Esa enseñanza había arraigado en su mente desde que era niña, moldeando su visión del mundo y llevándola a temer cualquier cosa distinta. En ese momento, se dio cuenta de que dentro de ella estaba surgiendo silenciosamente una emoción oscura. Un resentimiento que iba creciendo poco a poco. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más la invadía una sensación de vergüenza. Siempre se había dicho que no era racista, pero en el fondo, se daba cuenta de que aún llevaba esas marcas. Aquel día, mientras seguía mirando por la ventana, los niños comenzaron a gritar y a correr hacia Marco. Él, torpemente, intentaba controlar el balón con sus pies, pero solo lograba que se rieran de él. «Mira, ese niño negro. Es tan tonto que ni siquiera sabe jugar al fútbol», gritaban con palabras de burla y desprecio. Las risas crueles resonaban, como si fueran una puñalada profunda en el orgullo de Marco. Una confusión intensa la invadió. Por un lado, sentía una rabia creciente hacia la maldad de los niños. Su crueldad la irritaba profundamente. Pero, por otro lado, una parte más oscura de ella se alegraba de ver cómo Marco era objeto de burlas. Se sentía secretamente satisfecha. Esa realización la sacudió, haciéndola sentir asco de sí misma. Se alejó de la ventana con el corazón pesado, sintiendo que algo en su interior debía cambiar. Sabía que necesitaba ampliar su perspectiva, eliminar los prejuicios que habían envenenado su mente desde hacía tanto tiempo. Pero, ¿cómo lograrlo? Cada día que pasaba, la ira dentro de María crecía, extendiéndose por cada rincón de su mente y ahogando todos sus pensamientos. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado, y lo que necesitaba era actuar, mostrarle al mundo lo que realmente sentía. Si tuviera el poder en sus manos, borraría a Marco de su vida para siempre. Esta idea comenzó a formarse en su mente, como una tormenta silenciosa pero devastadora, haciéndole darse cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un camino delictivo. De hecho, eso era exactamente lo que había planeado. Decidió contactar a un hombre del mundo criminal, alguien con quien nadie querría involucrarse. Pero para ella, no quedaba otra opción. El odio que había acumulado en su interior había estallado.
consumiendo todos sus pensamientos. Y ahora estaba dispuesta a pagar cualquier precio para llevar a cabo su plan. Se encontraron en un callejón oscuro, un lugar donde las luces parpadeaban de manera intermitente, creando sombras inquietantes. En ese momento, apenas se reconocía a sí misma. Frente a él, tomó el pequeño paquete de drogas en sus manos. Sintió una mezcla de miedo y excitación recorrer su cuerpo. Era un paquete diminuto, tan pequeño que nadie sospecharía lo que contenía, pero dentro de él se escondía el poder de la destrucción. ¿Qué buscaba en realidad? Ni siquiera ella lo sabía con certeza. Solo sabía que la rabia y la desesperación que había alimentado durante tanto tiempo la empujaban cada vez más hacia el abismo. Pagó sin atreverse a mirarlo a los ojos, y se alejó rápidamente, con el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer. Cada paso que daba la acercaba más al punto sin retorno. Y por primera vez, sentía que había abrazado por completo la oscuridad dentro de sí misma. María sostuvo con fuerza el pequeño paquete, pensando que eso lo destruiría. No era solo un acto de desesperación. Era la única manera que encontraba para sentir que tenía el control. Quería que Marco comprendiera que no era bienvenido, que no había lugar para él en su vida ni en su barrio. Cuando María decidió actuar, había preparado meticulosamente su plan. Ese día, se dirigió directamente a la tienda de teléfonos móviles más cercana. Con una apariencia tranquila, entró y pidió comprar una tarjeta SIM desechable. El empleado de la tienda la miró un poco receloso. Pero María solo sonrió y pagó en efectivo, sin dejar ningún dato. Sabía que necesitaba una forma de comunicarse sin ser detectada. Mientras estaba de pie, afuera del parque, discretamente, marcó el número de la policía desde su nuevo teléfono. «Hay una situación de emergencia en el parque cerca de la escuela», dijo, con un tono frío y decidido. «Un niño puede estar ocultando drogas en su mochila. Por favor, vengan de inmediato». Después de colgar, miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie la reconociera. Con agilidad, María sacó la tarjeta SIM de su teléfono y la arrojó a la papelera cercana, eliminando cualquier rastro de su acción. Ella se dijo a sí misma que seguramente nadie podría descubrirla a partir de esa llamada. Aquella tarde, cuando Marco salió de la escuela, estaba distraído riendo con sus amigos, con el teléfono en la mano, luciendo tan inocente y despreocupado. En ese momento, ella se sintió como una depredadora acechando a su presa. Su corazón latía con fuerza, pero ya había tomado una decisión. Esto no solo era un acto desesperado, sino también su forma de recuperar el control. Quería que Marco entendiera que ya no tenía lugar en su vida. Cuando Marco se separó del grupo y se dirigió hacia el parque a esperar a su madre, supo que ese era el momento adecuado. Se acercó a él con una rapidez que incluso la sorprendió. El aire estaba lleno del aroma a césped fresco y flores. Un telón de fondo irónico para lo que estaba por suceder. Ese parque, que debía ser un lugar seguro para los niños, estaba a punto de convertirse en el escenario de una destrucción inminente. «Hola, Marco», llamó, fingiendo cercanía. Él se volvió, con una sonrisa inocente en su rostro. «¿Qué haces aquí sola?» «Hola, doña María», respondió, despreocupado y sin sospechar nada.
Solo estoy jugando al fútbol. Con un grupo de amigos. Oh, genial. Pero no deberías quedarte aquí demasiado tiempo. ¿Sabes? A veces las cosas pueden volverse peligrosas. Intentó mantener un tono de preocupación, pero cada palabra salió con naturalidad, como un veneno. Su mente se detuvo en ese instante. ¿Peligroso? ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Más vale prevenir que curar, ¿no? La mentira se deslizó fácilmente, como si estuviera perfectamente ensayada. Los ojos de Marco mostraron una confusión momentánea. Pero no tenía idea. Aprovechando esa distracción, mientras él miraba a su alrededor, rápidamente metió el paquete en su mochila. Su corazón latía aceleradamente, como una cascada. Cuando su mano rozó la mochila de Marco, el miedo y la excitación se apoderaron de su mente. Una parte de ella quería gritar y huir. Pero otra parte estaba satisfecha con la oscuridad que se esparcía. Marco no tenía idea de esta intervención. En un abrir y cerrar de ojos, las vidas de dos personas cambiaron para siempre. María se quedó allí, conteniendo la respiración y tratando de mantener la calma. La satisfacción inicial pronto fue reemplazada por una creciente ansiedad. Su corazón estaba revuelto, como si hubiera abierto una puerta hacia un mundo oscuro, del que no podría regresar. Se preguntaba, ¿realmente era esto lo correcto? La imagen de Marco, con sus ojos inocentes y su sonrisa despreocupada, ahora la atormentaba. Después, la culpa invadió su mente. María se sentía como una traidora, no solo a sí misma, sino a todo lo que alguna vez había creído. La luz del parque a su alrededor parecía demasiado brillante y borrosa. De repente, el mundo se sentía más extraño y aterrador que nunca. Vas a jugar con tus amigos. Marco. Ten cuidado. ¿Vale? Preguntó, esforzándose por mantener un tono suave. Pero por dentro, sentía que una tormenta estaba a punto de estallar en silencio. Él asintió y corrió hacia su grupo de amigos, sin una sola sospecha. Lo que había hecho era realmente repugnante. Pero en ese momento, solo quedaba un anhelo. Ver a Marco pagar por ello. Ver cómo él sufría por la misma existencia que ella había tenido que soportar. María se apresuró a volver a casa, con la culpa y la preocupación persiguiendo cada paso. Tratando de mantenerse tranquila, subió directamente al pasillo del edificio y miró hacia el parque desde lo alto. Los niños seguían jugando despreocupados, sin tener idea de la inspección de mochilas ni del caos que había ocurrido. Esa escena de tranquilidad solo aumentaba la inquietud en su interior. La luz del atardecer iluminaba el suelo, contrastando con los pensamientos confusos en la mente de María. Solo unos segundos después, la sirena de la policía sonó, a lo lejos, cada vez más cerca. María miró a su alrededor y vio que otros niños comenzaban a dispersarse. Confundidos por la situación, la policía llegó rápidamente y dio un aviso. Todos. Deténganse. Vamos a realizar una revisión porque tenemos información sobre el almacenamiento de material prohibido aquí. Necesitamos la cooperación de todos para garantizar la seguridad de esta área. Se había anunciado el registro de las mochilas, y una oleada de pánico invadió a María. ¿Qué pasaría si encontraban la droga que ella había colocado en la mochila de Marco? Sería un desastre. Un escándalo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentir que él se lo merecía. Él y su familia. El desprecio que sentía por ellos era como una sombra que siempre la perseguía. La idea de incriminarlo, en ese momento, le parecía una forma de justicia.
¿Estás segura de que estás bien? Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Rita, su vecina, que la miraba con preocupación. Estoy bien, solo observando a los niños, respondió María forzando una sonrisa. No quería que nadie supiera lo que realmente estaba ocurriendo. Rita frunció el ceño. Este registro de mochilas son una locura. Espero que no lo hagan con mi hijo. María no prestó atención a las palabras de Rita, ya que su corazón latía cada vez más fuerte, como si estuviera a punto de explotar al ver al grupo de maestros y policías acercarse a Marco. Uno de los profesores le indicó que se detuviera, y pudo ver sus manos temblar ligeramente cuando el profesor ordenó: Marco, necesitamos revisar tu mochila. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Su voz comenzó a desvanecerse, llena de preocupación. Solo estamos siguiendo el procedimiento, dijo uno de los policías, con una mirada fría, y María pudo sentir la tensión envolviendo el ambiente. Cuando Marco, de mala gana, entregó su mochila a los profesores y policías, su corazón latía más rápido, y sus manos estaban frías por el nerviosismo. En cualquier momento, el secreto que había ocultado cuidadosamente sería descubierto. Contuvo la respiración, sin apartar los ojos de cada uno de sus movimientos. Los profesores comenzaron a revisar la mochila, abriendo cada compartimiento uno por uno. Libros, cuadernos, lápices, una merienda. Nada fuera de lo común, murmuró uno de los profesores mientras sacaba cada objeto, su mirada mostrando una ligera confusión. María pudo escuchar la respiración agitada de Marco, casi al borde del llanto, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. «Ya lo dije. No tengo nada», exclamó Marco, con la voz temblorosa, como si intentara aferrarse a la pequeña esperanza de que todo terminaría allí. Pero los profesores no se detuvieron. Uno de ellos miró al policía, negando ligeramente con la cabeza. El policía hizo un gesto para que continuaran revisando más a fondo. Entonces, el profesor metió la mano en el fondo de un bolsillo lateral de la mochila, donde María había metido cuidadosamente el paquete de droga. Sintió como si su corazón quisiera saltar de su pecho. El profesor se detuvo bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par, y María supo en ese instante que lo habían encontrado. Poco a poco, sacó el paquete de droga, bien envuelto en una capa de plástico transparente. Todo el grupo de profesores y policías se quedó en silencio durante unos segundos antes de que uno de los profesores hablara, sin poder ocultar su sorpresa. «¿Qué es esto?» María sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del ambiente, y todos los sonidos se volvieran distantes. Marco se quedó inmóvil, su boca abierta pero sin poder pronunciar palabra. Sus ojos estaban clavados en el paquete de droga, en las manos del profesor, sin comprender lo que estaba ocurriendo. «¡Eso no es mío!», gritó Marco, con lágrimas empezando a correr por sus mejillas. «Lo juro. Nunca he visto eso antes». Un policía se acercó, tomó el paquete de las manos del profesor y miró fijamente a Marco con una mirada severa. «Marco, estás arrestado por posesión y tráfico de drogas». «No. No he hecho nada», gritó Marco desesperado, tratando de recuperar su mochila. Pero fue sujetado por el policía. La escena ante él era como una pesadilla, y María se quedó allí, viendo todo desarrollarse como en una película a cámara lenta.
Pudo sentir la desesperación y el miedo en sus ojos mientras miraba a su alrededor, buscando ayuda. Pero todos los adultos presentes, desde los policías hasta los profesores y los otros niños, lo miraban con desconfianza. Marco parecía estar al borde de desmayarse, con las lágrimas resbalando por su rostro pálido. Justo en ese momento, la madre de Marco, Tamara, acababa de salir del trabajo y se dirigía a la escuela para recoger a su hijo como lo hacía de costumbre. Miró a su alrededor, buscando a su hijo, cuando de repente vio que estaba rodeado por la policía. La sonrisa en su rostro desapareció al instante, y una ola de preocupación la invadió. Tamara corrió hacia él. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, con los ojos desorbitados, observando la escena con incredulidad. «Su hijo está siendo arrestado por tráfico de drogas», dijo uno de los profesores, intentando mantener la calma, pero no pudo ocultar la tensión. Tamara se detuvo, con los ojos bien abiertos de incredulidad. Corrió hacia su hijo, agarrándolo por los hombros. «No. No puede ser. Marco nunca haría algo así», gritó Tamara, su voz quebrada por el dolor. Marco también gritó, luchando por liberarse de las manos del policía. «Mamá, no lo hice. No sé de dónde salió eso. Te lo juro. Mamá». La desesperación en la voz de Marco, sus gritos llenos de miedo, eran como puñaladas en la conciencia de María. Ella se quedó allí, en un rincón oculto, mientras el remordimiento la envolvía. Marco lloraba desconsoladamente, y la escena era tan dolorosa que apenas podía mirarlo. La desesperación del niño crecía con cada minuto que pasaba, y una fugaz pregunta cruzó por su mente. ¿Debería detener todo esto? Pero en lugar de actuar, permanecía inmóvil, como una espectadora invisible, observando en silencio la tragedia que ella misma había provocado. Cuando la policía esposó a Marco y comenzó a llevárselo, Tamara pareció perder todas sus fuerzas. Corrió hacia su hijo, pero un oficial la detuvo. El rostro de Tamara estaba lleno de desesperación, incapaz de aceptar que su hijo estaba siendo tratado como un delincuente. Marco, con los ojos enrojecidos por el llanto, intentaba volverse hacia su madre. Gritaba en vano, pero todo parecía estar en su contra. «Mamá, no dejes que me lleven. No he hecho nada», gritó Marco, con la voz entrecortada por los sollozos. «No te preocupes, cariño. Mamá va a resolver esto. No dejaré que te lleven», respondió Tamara, su voz quebrada, suplicando mientras intentaba consolar a su hijo. «Por favor, déjenme hablar con mi hijo», rogó Tamara a los policías, pero ellos no se movieron. Uno de ellos, con indiferencia, respondió: «Señora, solo estamos siguiendo el procedimiento. Si es inocente, tendrá la oportunidad de aclararlo en la comisaría». «¿Oportunidad de aclararlo? Mi hijo es solo un niño», gritó Tamara, desesperada. «Él nunca ha tocado drogas. ¿Cómo pueden hacerle esto?». Marco intentaba liberarse de las manos de los policías, pero no pudo hacer más que mirar a su madre con ojos suplicantes. «Mamá, te lo juro. No sé qué es eso. Yo no hice nada», dijo, con lágrimas cayendo de sus ojos, mirando a Tamara, esperando que al menos ella le creyera. Tamara miró a su hijo, y por un instante su mirada se suavizó,
pero también estaba llena de dolor. Se arrodilló, intentando mantenerse firme en medio de la desesperación. Te creo, Marco. No voy a permitir que pagues por algo que no hiciste, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Luego se giró hacia los policías con una firmeza renovada. No dejaré que esto quede así. Ustedes no pueden tratar a mi hijo de esta manera. Deben investigar más. Esto es un error. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe. Y el vehículo comenzó a moverse, llevándose a Marco. Tamara cayó de rodillas, y sus sollozos resonaron en el patio vacío, llenos de dolor y desconsuelo. Quería gritar. Quería correr hacia ellos y confesarlo todo. Pero una parte de una parte Anna, seguía convencida de que había hecho lo correcto. Ese chico nunca deja de causar problemas, se decía a sí misma. Tenía que aprender una lección. Pero no se había dado cuenta de que esa lección no solo destruiría a Marco, sino a toda su familia. ¡María! La voz de Sara la devolvió al presente. ¿Estás bien? Pareces muy pálida. Estoy bien, respondió de manera automática. Pero la realidad era todo lo contrario. Una parte de ella deseaba volver y confesarlo todo. Pero otra parte seguía atrapada en el orgullo y el odio que sentía hacia Marco y su familia. Las preguntas comenzaron a multiplicarse en su mente. ¿Y si lo descubren? ¿Y si Marco realmente fuera culpable? Esa última pregunta era la que más la perturbaba. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá, completamente agotada. Las imágenes se repetían una y otra vez en su cabeza, y el rostro angustiado de Marco la perseguía. Él solo era un niño. Lo que había hecho era injustificable, pero aún no tenía el valor suficiente para enfrentar esa verdad. La puerta principal se abrió y su esposo, Roberto, entró. «Hola, amor. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó, notando la expresión sombría en su rostro. «No mucho. Solo un día complicado», respondió, tratando de ocultar la verdad detrás de una sonrisa forzada. Pero la culpa y la rabia seguían atormentándola. Y sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y solo esa verdad podría traerle algo de paz. Cuando Marco se sentó en la comisaría, el tiempo parecía haberse detenido. Cada tic-tac del reloj en la fría sala le hacía sentir más pesado. Ya era tarde, y la luz exterior comenzaba a desvanecerse, como si reflejara su estado de ánimo. Solo unos momentos atrás, era un niño normal, jugando, felizmente con sus amigos en el parque. Ahora, se encontraba enfrentando una dura realidad, donde cada minuto que pasaba era como una tortura mental. Su madre, Tamara, había hecho todo lo posible por protegerlo, pero era inútil. Marco veía el miedo y el dolor en los ojos de su madre mientras ella suplicaba a los policías. Pero ellos la ignoraban. En ese instante, su corazón se encogía. Gritó, llamando a su madre para que lo ayudara. Pero sus palabras solo se desvanecieron en el aire. Nadie las escuchó. Su madre se arrodilló, llorando y gritando que él era inocente. Pero eso no cambió nada. Los policías lo llevaron sin dudarlo ni un segundo. Sentado en la sala de interrogatorios, mirando a los ojos de Julio, el investigador, Marco sentía miedo pero también un profundo deseo de ser exonerado. Quería que Julio entendiera que solo era un niño, como cualquier otro, y no alguien que traficara con drogas. Julio se sentó frente a Marco,
con una mirada seria pero comprensiva. Escuchaba atentamente y tomaba notas de cada palabra que Marco decía. ¿Por qué había drogas en tu mochila, Marco?, preguntó Julio, con un tono grave pero directo, sin apartar la vista de él. No lo sé. Yo no las puse ahí, respondió Marco, su voz temblando de ansiedad. Julio asintió, tratando de discernir si Marco decía la verdad. ¿Tienes alguna prueba para demostrar tu inocencia? ¿Alguien que pueda confirmar que no estás involucrado en esto? Marco se detuvo un momento a pensar, y luego rápidamente contestó. Sí. Sí. Adrián y Sola. Ellos estaban conmigo todo el tiempo en el parque. Pueden testificar que no tengo nada que ver con las drogas. Dudó y luego añadió. Sospeché que alguien me había tendido una trampa deliberadamente. Tal vez María. No tengo pruebas claras. Pero estuve juntos con ella antes de ser arrestado. Julio frunció el ceño mientras anotaba rápidamente la información en su cuaderno. ¿Quién es María? ¿Por qué querría hacerle esto a usted?, preguntó Julio. Marco se encogió de hombros con una mirada melancólica. No puedo afirmar, pero es lo único que se me ocurre. Julio permaneció en silencio un momento. Luego asintió. Voy a investigar su declaración. Y verificaremos las huellas dactilares en el paquete de drogas. Después de tomar la declaración y revisar las pruebas, la policía procedió a examinar las huellas dactilares en el paquete de drogas. Los resultados mostraron que las huellas no pertenecían a Marco, sino a otra persona. Al mismo tiempo, al confirmar la coartada de Adrián y Sola, Marco fue liberado después de 24 horas de detención. Julio se encontró con Marco una vez más cuando él salió de la comisaría, con una leve sonrisa en su rostro. Has sido exonerado, Marco. Pero continuaremos investigando para encontrar al verdadero responsable detrás de esto. Deberías tener más cuidado. Julio continuó preguntando, con un tono más suave. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto, Marco? Marco guardó silencio por un momento. Luego miró a Julio a los ojos, llenos de decepción. Siento que, no importa lo que haga, las personas siempre me verán de una cierta manera, como si el color de mi piel definiera quién soy. La miró por un momento y luego ella dijo, Marco, entiendo cómo te sientes. Pero eres mucho más de lo que los demás piensan. Eres inteligente, valiente y estás luchando por la justicia. Esa es tu verdadera esencia. Sus palabras encendieron en él una chispa de esperanza que nunca antes había sentido. Por primera vez, sintió que alguien realmente creía en él. Cuando la noche cayó, la comisaría se sumió en un profundo silencio. Julio se levantó y, preparándose para irse, le aseguró. Marco, mantén la calma. Vamos a llegar al fondo de esto y resolverlo. Salió de la sala, dejándolo solo, pero esta vez no se sentía tan aislado. Una pequeña llama de esperanza había comenzado a arder en su interior. Cuando finalmente fue liberado, la sensación de libertad era abrumadora, aunque el dolor por todo lo que había pasado seguía pesando sobre sus hombros. Su madre lo esperaba afuera, con los ojos enrojecidos y llenos de preocupación. Lo abrazó con fuerza, y en ese momento sintió la protección que siempre había buscado.
Sabía que no harías nada malo. Hijo mío, dijo ella con la voz temblorosa. Vamos a superar esto juntos. Mientras caminaban hacia casa, los pensamientos sobre quién lo había puesto en esa situación no dejaban de atormentarlo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le haría algo tan cruel? En los días siguientes, al regresar a la escuela, los rumores sobre él y lo ocurrido no paraban de circular. Sentía las miradas y escuchaba los murmullos a sus espaldas. Lo que más le dolía eran las palabras repetitivas en las conversaciones. Esas mismas palabras que ya había escuchado antes. Ese chico negro es problemático. Seguro que hizo algo malo. No le dieron oportunidad de defenderse. Nadie lo escuchaba. Pero no iba a dejar que todo esto lo aplastara. Con la ayuda de Julio, estaba decidido a buscar justicia. No solo para él, sino para todos aquellos que, como él, enfrentaban prejuicios y discriminación. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar. ¿Qué pensaba María? La mujer que lo incriminó. ¿Tenía alguna razón para actuar de esa manera? Una parte de él quería entenderla, pero otra solo deseaba que fuera castigada. Las horas pasaban lentamente, y finalmente se quedó dormido, soñando con un futuro en el que las personas no se juzgaran entre sí por el color de su piel, sino por su carácter y sus acciones. Un mundo en el que cada uno pudiera ser libre de ser quien es, sin temor a represalias. Al amanecer del día siguiente, sintió que estaba un paso más cerca de la verdad. Julio había prometido investigar a fondo, y él confiaba en que podrían descubrir quién era realmente el responsable de todo esto. Y, quién sabe, tal vez esto sería el comienzo de un cambio. No solo para él, sino para todos aquellos que habían soportado el mismo dolor y la misma injusticia. Con la taza de café frío en las manos, María se sentó en silencio en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos vibrantes. De repente, sonó el timbre de la puerta, y Amalia, su amiga cercana, apareció sin previo aviso. Normalmente, María admiraba la franqueza de Amalia, pero en ese momento, su presencia solo la hizo sentir más inquieta. Amalia miró a María y frunció el ceño preocupada. «Te ves terrible. ¿Qué te ha pasado?», preguntó mientras cerraba suavemente la puerta. María suspiró, sintiendo como si un nudo pesado comenzara a apretar su garganta. Amalia se sentó frente a ella, y María sabía que no podría ocultar la verdad por más tiempo. «He cometido un error terrible», comenzó, con la voz temblorosa. «Un error que podría arruinar la vida de un niño». Amalia se sorprendió. Se inclinó hacia adelante y la miró con ojos llenos de preocupación. «¿Qué hiciste?». Esa simple pregunta fue suficiente para abrir el corazón de María, permitiéndole desahogar todo lo que había estado escondiendo. Las lágrimas empezaron a caer mientras le contaba a Amalia cómo había puesto drogas en la mochila de Marco. Y ahora, él estaba siendo acusado de tráfico de drogas. Amalia escuchó en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y decepción. «Tienes que ir a la policía. Esto es muy serio», exclamó Amalia levantándose con determinación. Lo sé», gritó María, mientras la desesperación y el miedo inundaban su corazón. «¿Y si no me creen? ¿Y si termino en la cárcel?».
No puedo soportarlo. Amalia la miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: antes de marcharse, enfadada. ¿Crees que Marco puede soportarlo? Es solo un niño inocente. Debes hacer lo correcto. Piénsalo bien. Después de la conversación con Amalia, el silencio se apoderó de María. Apenas salió de su apartamento, atormentada por pensamientos sobre Marco y sus propias acciones. Durante 2 días, su estado de ánimo cambió drásticamente. A veces sentía un profundo arrepentimiento, y otras veces intentaba convencerse de que todo pasaría. Pero el miedo y la culpa crecían cada vez más, pesando sobre su corazón y privándola de sueño. Sabía que ya no podía seguir huyendo, y lo único correcto que podía hacer era entregarse. A la mañana siguiente, al amanecer, María tomó una decisión. No dejaría que el miedo la controlara más. Se puso su abrigo, tomó su bolso y salió de su apartamento, dirigiéndose a la comisaría de policía. Sus pasos eran lentos, pero decididos, como si cada paso la liberara de las culpas que había estado cargando. Al llegar a la comisaría, María respiró hondo antes de entrar. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que esto era lo que debía hacer. Adentro, el ambiente era tranquilo, con algunos policías trabajando y el sonido suave de teléfonos sonando en el fondo. María se acercó al mostrador, intentando mantener su voz firme. Necesito hablar con un oficial de policía, dijo, esforzándose por hacer salir las palabras de su garganta seca. Un joven oficial de policía se acercó, mirándola con ojos amables pero profesionales. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz cálida. María trató de mantener la calma, sabiendo que había llegado el momento de confesar todo. Respiró hondo y, con la voz quebrada, dijo: Vengo a entregarme. Cometí un error terrible. Le tendí una trampa a un niño. Puse drogas en su mochila. Y ahora lo están acusando injustamente. Las palabras apenas salieron de su boca, y María sintió una extraña sensación de alivio, como si una parte de la carga hubiera sido liberada. El oficial escuchó atentamente. Su rostro mostraba sorpresa por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Cálmate. ¿Puede contarme los detalles de lo que sucedió?, dijo, con un tono tranquilo, tratando de calmar a María. María lo miró a los ojos, sintiendo una calma inusual dentro de sí misma. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Por primera vez en días, sentía que estaba haciendo lo correcto. Poco después, el oficial de policía levantó rápidamente el teléfono para llamar a los superiores y notificarles sobre la situación de este caso. Aproximadamente media hora después, el investigador Pablo llegó de inmediato a la comisaría para recibir la información. Cuando el investigador, Pablo, apareció, hizo una señal a María para que lo siguiera. La condujo a una sala de interrogatorios, donde había una luz suave y una larga mesa. María se sentó, sintiendo la tensión y la ansiedad, pero sabía que debía decir la verdad. «Cuéntame qué ha pasado», pidió Pablo, con una mirada firme pero comprensiva. María tomó una respiración profunda, tratando de calmarse, y comenzó a relatar. Compré una tarjeta SIM desechable para comunicarme. Luego, compré drogas de una persona que conozco.
No pude pensar en otra manera de hacerle daño a Marco. Las metí en su mochila sin pensar en las consecuencias. Solo quería vengarme. Pablo escuchó atentamente, sin interrumpir, mientras María continuaba describiendo cada detalle de cómo había llevado a cabo su plan. Desde la compra de la SIM hasta esconder las drogas en la mochila de Marco. Sus palabras fluían como una inundación, desbordando toda la culpa y el remordimiento que llevaba dentro. ¿Entiendes que tus acciones han herido a un niño?, preguntó Pablo, con un tono serio. Lo sé, asintió María, las lágrimas cayendo por sus mejillas. No puedo vivir con esta culpa. Al terminar su relato, Pablo guardó silencio por un momento y luego anunció: vas a ser detenida para que podamos investigar y realizar un examen de huellas dactilares. María sintió como si su corazón cayera al abismo. No mucho después, los resultados confirmaron que ella era la responsable de ese acto. Pablo la miró fijamente. Su mirada contenía tanto severidad como un atisbo de compasión. María, te aconsejo que le digas la verdad a Marco. Él es quien ha sido herido en esta situación. Necesitas saber que has reconocido tu error. María asintió. Pero su corazón estaba lleno de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentarse a Marco cuando todo había ido tan mal? Sabía que decir la verdad no era solo una obligación, sino una parte importante del proceso de curación para ambos. María se sentó frente a Pablo, sintiendo cada palabra de él penetrar en su corazón. Reconocer tu error es el primer paso hacia la redención. Pero aún debes enfrentar las consecuencias de tus actos. La vida de Marco no puede ser considerada un juego, dijo Pablo, con una mirada seria, enfatizando la importancia de la decisión que ella estaba a punto de tomar. Las palabras de Pablo aumentaron aún más la sensación de culpa en el corazón de María. Sabía que no podía seguir escapando. Tenía que enfrentarse a Marco y contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Así que decidió pedir permiso para encontrarse con Tamara y Marco, y expresar lo que sentía en su corazón. Después de recibir el consentimiento del investigador, María se sentó en la sala de interrogatorios, esperando con una ansiedad creciente. La culpa y el miedo se entrelazan, haciéndola sentir como si estuviera sentada sobre un volcán. Al entrar en la oficina de la dirección, allí estaba Tamara, su rostro pálido y agotado. Alzó la vista hacia María y pudo ver la mezcla de dolor y furia en su expresión. ¿Qué deseas, María? Su voz cortó el aire como una hoja afilada. Tamara, necesito hablar contigo, dijo, esforzándose por mantener la voz firme y decidida. Es sobre Marco. Ella cruzó los brazos, su expresión endureciéndose aún más, como una roca impenetrable. ¿Qué puedes decirme que pueda hacer que corrija lo que hiciste? Casi destruiste la vida de mi hijo y de mi hijo. Lo sé. Soy consciente de que no tengo el derecho de pedir perdón, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a presentarme ante la policía y confesar lo que hice. Estoy dispuesta a afrontar las consecuencias de mis actos, imploró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a resbalar de nuevo por sus mejillas, empañando su visión. Tamara dudó un momento. Su mirada se suavizó levemente, como si una chispa de esperanza resplandeciera en su interior. Si realmente quieres redimirte, entonces necesitas ser completamente honesta,
Es crucial que las personas comprendan que lo que hiciste fue impulsado por el odio y la ignorancia. No se trata solo de ti y de tu culpa. Es sobre lo que eso significa para los demás. Lo sé. Y estoy dispuesta a contar la verdad. No solo para ayudar a Marco, sino para que otros comprendan el daño que puede causar el racismo. No quiero que nadie más sufra lo que él ha vivido, pensó, sintiendo que su voz temblaba de emoción y sinceridad. Tamara la observó durante un largo instante. La ira aún visible en su mirada. Pero también había un destello de esperanza que comenzaba a brillar. Entonces, hazlo. Hablas con Marco. Diles exactamente lo que hiciste. No pasó mucho tiempo antes de que Marco llegara, acompañado de su madre, la señora Tamara. El niño miraba a su alrededor con ojos llenos de desconfianza, como si no pudiera entender qué estaba sucediendo. Pablo llevó a la madre y al hijo a la habitación. Y cuando la puerta se cerró, el ambiente se volvió aún más pesado. Mamá, no sé si debería estar aquí, susurró Marco con voz temblorosa, evitando la mirada de María. Tamara le apretó suavemente la mano, intentando tranquilizarlo. Escucha a ella. Tal vez tenga algo importante que explicarte, dijo, dirigiendo una mirada esperanzada hacia María. María miró fijamente a Marco, con un torbellino de emociones en su interior. Sabía que le había hecho mucho daño, pero también entendía que debía decir la verdad. La culpa pesaba sobre ella, pero por primera vez en días, sentía que estaba haciendo lo correcto. Marco, lo siento. Estuve equivocada. No sé qué más decir aparte de que lo lamento. María dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Marco se quedó en silencio, con los ojos llenos de conflicto. Quería estar enojado. Quería recriminarla. Pero también quería entender por qué había sucedido todo esto. Compré una SIM desechable y drogas. Para hacerte daño. Las puse en tu mochila por celos y odio. Pero no es solo eso. María continuó, con un tono más grave. Hay otra razón. Soy tu tía. La declaración de María dejó a Marco atónito, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Mi tía? Marco arqueó una ceja, confundido. La sensación era como si todo a su alrededor se desmorona. La razón por esta revelación es desde unos años. En la fiesta de cumpleaños de un pariente lejano, María vio por casualidad una foto de la familia de Marco en su fiesta de bienvenida. Al observarla detenidamente, reconoció a Marco y a algunos rostros familiares de su propia familia. Esta revelación fue como un golpe para la mente de Marco. Siempre había sentido que estaba fuera de lugar en este mundo. Pero ahora la persona que lo había lastimado era parte de su familia, lo que lo hacía sentir aún más perdido y traicionado. El dolor de la acusación injusta aún no se había apagado. Y ahora estaba siendo intensificado por la traición de alguien que debería haber estado de su lado. No entiendo cómo pudo suceder esto. Marco murmura. Giros de confusión y desconfianza llenando su voz. María, al ver el dolor en los ojos de Marco, sintió un nudo en el corazón. Se dio cuenta de que revelar su relación no solo era para pedir perdón, sino también para abrir un camino hacia la sanación para ambos. Sabía que el proceso no sería fácil, pero podían comenzar de nuevo desde aquí, buscando el perdón y reconstruyendo su relación. María respiró hondo, sintiendo el dolor al ver el sufrimiento en los ojos de Marco.
No quise hacerte daño, pero dejé que el miedo y la ira me dominaran. Permití que los prejuicios guiaran mis acciones, y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada, dijo María, inclinando la cabeza, llena de arrepentimiento. Humo. No pensé en cómo te sentirías. Dejé que el odio nublara mi juicio. ¿Me hiciste daño solo por lo que sentías?, preguntó Marco, con la voz llena de decepción. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que las cosas llegaran tan lejos?, preguntó, su voz llena de angustia, cada palabra atravesando el corazón de María como un cuchillo. Soy tu sobrino, tu familia, y aún así me trataste como a un enemigo. Sé que eso no justifica lo que hice, pero quiero que entiendas que estoy muy arrepentida. Quiero tener la oportunidad de enmendar mi error y demostrarte que no soy esa persona, dijo María, con lágrimas corriendo por su rostro. La imagen de una mujer vulnerable, dividida entre su orgullo y su arrepentimiento, provocaba en Marco un sentimiento de compasión. No podía olvidar lo que había sucedido, pero una parte de él también reconocía que todos pueden cometer errores. Quería estar enojado, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una profunda empatía por María. Tamara miraba entre los dos, conmovida por las emociones. Sentía compasión por ambos, pero también un rayo de esperanza. María, sé que estás sufriendo mucho, dijo Tamara, con una voz cálida pero firme. Pero debes entender que tus acciones no solo lastimaron a Marco, sino a toda nuestra familia. Necesitamos ver sinceridad de tu parte para poder sanar todo esto. María asintió, profundamente agradecida por la comprensión de Tamara. Lo entiendo. Y de verdad estoy muy arrepentida. Solo espero poder hacer que todo vuelva a ser como antes. Intentaré perdonarte, dijo Marco, con una voz suave pero decidida. Los sentimientos de Marco eran complejos en ese momento. No podía olvidar lo que había pasado. Pero una parte de él también sabía que todos podemos cometer errores. Pero no será ahora mismo, añadió Marco, con un tono más grave. Necesito tiempo para aceptar todo esto. Me has herido mucho, y no puedo perdonar de inmediato. Marco sabía que necesitaba protegerse a sí mismo, darse tiempo para reflexionar y comenzar el proceso de sanación. María asintió, profundamente agradecida por la sinceridad y resolución de Marco. Lo entiendo, y esperaré. Estoy dispuesta a aceptar el tiempo que necesites, dijo María, con una voz suave y sincera. Tamara, la madre de Marco, los miraba a ambos con el corazón lleno de emociones. Recuerden, en la familia, lo más importante es perdonar y apoyarnos unos a otros, les aconsejó, con una mirada llena de amor. Marco sintió que una parte del peso que cargaba se había aligerado. No quería alimentar el odio. Quería liberarse de los sentimientos negativos y buscar la luz en medio de los días oscuros. La conversación terminó con una sensación de alivio. Y así, María fue conducida por los policías. Pero el hecho de que Marco fuera su sobrino la había impulsado a corregir los errores que había cometido. Las acciones llenas de odio, que antes la definían, ahora estaban siendo reemplazadas por la determinación de hacer lo correcto. Mientras estaba sentada en la comisaría, María reflexionaba sobre su vida, sobre el dolor que había causado a Marco y a su familia.
Sabía que no podía escapar del castigo legal. Pero la verdadera pena era enfrentar el daño que había infligido a su propio sobrino, a quien amaba pero traicionó. Mientras María esperaba que comenzara su juicio, el investigador Julio continuó con la investigación, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Ya no veía a María como una criminal, sino como alguien que había sido atrapada en el torbellino del odio, buscando ahora el camino para redimirse. Días después, en la sala del tribunal cargada de tensión, María volvió a encontrarse cara a cara con Tamara, la madre de Marco. El silencio dominaba el ambiente, y todas las miradas se centraban en ella. María se levantó, enfrentando a Tamara. Sus miradas se cruzaron, llenas de peso y significado, sin necesidad de palabras. No tengo palabras para justificar lo que hice, comenzó María, su voz temblorosa pero llena de determinación. Y sé que una disculpa nunca será suficiente. Lo que hice fue imperdonable. Pero hoy estoy aquí para asumir plena responsabilidad por mis actos. He herido a usted y a Marco. Y aunque nada podrá cambiar el pasado, prometo que desde hoy lucharé para que el odio no vuelva a controlar mi vida. Cambiaré. María fue condenada. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir en la desesperación, se unió a grupos de apoyo, donde tuvo la oportunidad de confrontar sus prejuicios y enfrentar el odio que había gobernado su vida. Poco a poco, comenzó a entender la profundidad de sus errores. Mientras tanto, Marco, en su camino hacia la sanación, encontró una manera de transformar su dolor y rabia en algo positivo. Se convirtió en un defensor activo contra el racismo, compartiendo su historia para educar a los demás sobre los peligros del odio y la discriminación. Su valentía y determinación inspiraron a muchos en la comunidad, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y esperanza. Años más tarde, después de cumplir su condena, María salió de la cárcel. Ya no era la misma persona dominada por el odio y el rencor. Ahora, con humildad y arrepentimiento, estaba decidida a corregir los errores de su pasado. El reencuentro con Marco era inevitable. Sabía que no sería fácil, pero sabía que debía suceder. María se acercó a Marco, que ahora era un joven adulto, con el corazón lleno de remordimiento y sinceridad. Marco, no espero que me perdones, comenzó con la voz temblorosa pero honesta. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar contra el racismo y a hacer todo lo posible para reparar el daño que causé. Marco permaneció en silencio durante un momento, su mirada reflexiva antes de responder. El perdón no llega de un día para otro, María. Pero el hecho de que estés dispuesta a cambiar y a luchar por lo correcto es un buen comienzo. El resto, solo el tiempo lo dirá. Así, la historia de María y Marco no terminó con un final feliz convencional, sino con un nuevo comienzo. Una travesía nueva, donde ambos aprendieron que, por muy doloroso que sea el pasado, siempre hay espacio para la reparación, la comprensión y, finalmente, la esperanza en el futuro. Si esta historia te llegó al corazón, o crees que puede inspirar a otros, no olvides darle like y compartir el video. Tenemos mucho más contenido que te hará pensar, aprender y crecer. Únete a nosotros en este camino de transformación. Y recuerda, el verdadero cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video.